¿Qué sensación le dejó esta elección en donde, bueno, hay muchos reclamos por fraude, ¿no? Bueno, la sensación, Sergio, es muy mala. Lo que debió ser una fiesta de la democracia, lo que debió ser esa alegría para cambiar el rumbo, se ha convertido en una de las peores pesadillas. Wilder Ruiz Silva, economista, periodista y figura clave en la gestión de la República Peruana. Habiendo servido como congresista y regidor metropolitano en Lima por 2 periodos. Con él vamos a analizar la incertidumbre tras las elecciones del 12 de abril, la crisis de gobernabilidad en Perú y el impacto estratégico del megapuerto de Chancay. Bienvenido, Wilder. Acá los saludan Javier y Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludar a todos tus oyentes ahí en nuestra hermana República de Argentina y todos los peruanos que deben también estar escuchándonos. Un abrazo. Yo estoy en la ciudad de Ferreñafe, que está al norte del Perú, muy cerca a la frontera con el Ecuador. Y yo, con gusto, para dialogar en un sugestivo programa que es Abrazados, ¿no? Abrazando distritos, así es. Estamos abrazando distritos y de vez en cuando abrazamos América y también el mundo, ¿no? Por eso estamos en comunicación con ustedes. Muy bien. Wilder, bueno, como ya sabemos, el pasado 12 de abril se celebraron las elecciones presidenciales en Perú. ¿Qué sensación le dejó esta elección en donde, bueno, hay muchos reclamos por fraude, ¿no? Bueno, la sensación, Sergio, es muy mala. Lo que debió ser una fiesta de la democracia, lo que debió ser esa alegría para cambiar el rumbo, se ha convertido en una de las peores pesadillas, y sobre todo en momentos en que el Perú vive una gran inseguridad en sus calles. La delincuencia es terrible, el crimen organizado, el sicariato y las extorsiones son del día a día en el diario vivir del Perú. Y las elecciones estaban llamadas a hacer un cambio en el ejercicio del poder para empezarlo a cambiar todo. Pero ¿qué han resultado estas elecciones? En un fraude, en algo miserable que las autoridades de nuestro sistema encargado de contar los votos, que es la OMPE, se ha prestado a un manipuleo y a un procedimiento indescriptible para el robo. Es decir, en las zonas, por ejemplo, donde Rafael López Aliaga, que era el candidato de la centroderecha, el candidato que representaba la vida y el mundo cristiano, muchas de esas mesas no se instalaron, otras se instalaron tarde. Es decir, el voto de Rafael López Aliaga en determinadas zonas territoriales, ahí se dificultó con una precisión quirúrgica para que no se instalen las mesas. Y en sí, en general, todo está lleno de una cosa inmanejable. El ejército y las Fuerzas Armadas siempre llevaban las ánforas, recogían el material, pero ahora no, ahora alquilaron unos taxis. Cualquier persona podía trasladar las actas. Eso pues no se puede aceptar. En sí, está lleno de unas irregularidades que nadie duda ahora, por lo menos 3/4 partes del país, que esto es nauseabundo y miserable, el robo de lo que se está produciendo. Y claro, ¿quiénes son los grandes ganadores? La izquierda. Claro. Ellos que han usado todo el método en cómo se llama en Venezuela, en Nicaragua, en el Ecuador de Correa, etcétera. Claro. Entonces, esa es la sensación que yo tengo de tristeza enorme por estos resultados de este último proceso electoral. Wilder, ¿podríamos decir que esto es parte de
digamos, de la decadencia política que viene viviendo Perú de hace 6 años, ¿no? En donde al cabo de 6 años tuvieron 6 presidentes, en menos de 6 años. Yo creo que, yo diría un poquito más, creo que los últimos 10 años, desde el 2016, que hemos tenido hasta la fecha 9 presidentes en 10 años prácticamente, 9 presidentes, creo que con la elección de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, el Perú empezó a entrar en una gran crisis política, que después entró Vizcarra, y después de Vizcarra llegó un señor Merino que estuvo pocos días, después Sagasti, de ahí gana Castillo, un partido que representa Sendero Luminoso, que fue de los peores movimientos terroristas del mundo, partido al cual ahora está a punto de llegar a la segunda vuelta. Entonces con Castillo, después vino Dina Boluarte, vino el señor Gerí, etcétera. Entonces, y ahora está este señor Barcárcel. Entonces, lo que está pasando en el país, fíjate Sergio, es que el Congreso de la República se ha dado cuenta que es muy fácil sacar a un presidente de la República. Es muy fácil. Los votos del Congreso los sacan. Lo que no ha variado en estos últimos 10 años, fíjate Sergio, es el ejercicio de los que ejercen el poder. Eso no ha cambiado. Es decir, el ejercicio de los que ejercen el poder en el Perú siguen ahí. Y lo que ha cambiado son los presidentes, pero no cambia a las personas y a las instituciones que ejercen el poder. Y eso es muy difícil cambiarlo. Por eso ahora, para que nada cambie en el Perú, están haciendo la trafa de poner a un presidente de izquierda o quizás a esta chica Keiko, que representa al fujimorismo. Claro. Porque cambiar la estructura del Perú, cambiar las estructuras políticas de los que ejercen el poder, eso toma tiempo y toma, por supuesto, una determinación firme. Y eso no ha pasado en el Perú. En el Perú es fácil sacar presidentes, pero no sacan a los que están ejerciendo ese poder que estoy comentando, ¿no? Claro. Wilder, ¿cómo evalúa usted la capacidad de la actual gestión de Dina Boluarte para un traspaso ordenado y pacífico del mandato en julio? Bueno, Dina Boluarte fue vacada ya hace varios meses, ¿no? Dina, que reemplazó a Castillo, porque formó parte de su presidencia, fue vacada ya hace unos meses, y entró un joven Gerí, presidente Gerí, sí, que también estuvo poco tiempo, estuvo un par de meses, ¿no? Casi 2 meses y medio. Y un presidente muy joven que lo estuvo haciendo con su entusiasmo más o menos, y lo vacaron. Y hasta que entró, hace un mes y medio, entró el actual presidente, que es un señor Balcázar, un señor ya octogenario, que no es ni chicha ni limonada, como se puede decir, es decir, no es ninguna bebida que pueda dar algún gusto o pueda hacer algo, ¿no? Es un congresista, está en el Congreso de la República, es un hombre de izquierda, de las izquierdas más radicales. Para que tengas una idea de la catadura moral que tenemos ahora como presidente, es un congresista que cuando ejercía su profesión de abogado, el colegio de abogados de Lambayeque, es decir, la barra, como se dice en varios países, la barra de abogados que representa al gremio de abogados, lo expulsó por ladrón, lo expulsó por apropiarse los fondos de ese gremio empresarial de abogados de la zona de Chiclayo. Así que ya te imaginas la catadura moral de un abogado que su propio gremio lo expulsa por ladrón y después lo eligen congresista y por los votos del Congreso lo eligen presidente de la República. Entonces ya te imaginarás los hombres de bien en el Perú cómo estamos asqueados de tanta corrupción, de tanto miserable que ha llegado a la política, y no podemos despertar de esta inmunda pesadilla en la que estamos pasando los peruanos, ¿no? Y sin embargo, acá en la Argentina hay muchos economistas del gobierno, más específicamente Caputo, que es el
ministro de Economía de la Argentina, toma como modelo el ejemplo peruano, ¿no? Porque fíjate, Sergio, nosotros tenemos un dicho que dice, Dios es peruano. Y ya, Dios es peruano. Ustedes acaban de tener a su santidad el Papa argentino, y ahora nosotros tenemos a su santidad que ha ejercido en la ciudad de Chiclayo, acá donde yo estoy viviendo. Muy bien. El Perú tiene una solidez económica porque en su capítulo económico de la Constitución se han garantizado los derechos de propiedad privada, se han garantizado la libertad para invertir en cualquier área y se han garantizado la libertad de repatriación de utilidades. Y tenemos a una institución como el Banco Central de Reserva totalmente independiente de las tormentas políticas. Y tenemos una serie de instituciones en materia económica, como la Superintendencia de Banca y Seguros, la SUNAT, que es la institución que recauda los impuestos, una serie de instituciones en materia económica que regulan el mercado. Entonces, y como no se ha tocado el principio de propiedad privada y tenemos una solidez en el Banco Central que guía, ordena y manda nuestra política cambiaria, es decir, que el tipo de cambio y el dólar no aumente o no baje abruptamente y los precios no suban, esa solidez de nuestro sistema económico, con una rigurosidad en nuestro déficit fiscal, con unas reservas internacionales que ahora superan los 100 millones de dólares, los 100.000 millones de dólares. Entonces, en materia económica hay un estilo y un modelo económico basada en la libertad privada y garantizada constitucionalmente. Eso no se ha tocado. Lo que sí está en una informalidad y a nivel de crimen organizado es el ejercicio de la política en el Perú, que es el otro lado de la moneda. En el otro lado de la moneda sí han llegado unas personas que no calificarían ni siquiera con su currículum vitae para ejercer un cargo de portero en un edificio. Claro. Pero esos son nuestros congresistas. Claro. ¿No? Wilder... Al Congreso y a la política han llegado gente, como te digo, que no calificaría ni siquiera para ser el portero o el guardián de la esquina, claro, pero son diputados. Wilder, usted me comentó recién las bonanzas de la macroeconomía del Perú, ¿no? Ahora, ¿cómo está la microeconomía? ¿Cómo le llega esa macroeconomía al día a día de la gente? Bueno, otro detalle que deben de conocer es que prácticamente la economía del Perú es entre 70 y 75% informal. El microempresario, el peruano de a pie, que no logra conseguir un puesto de trabajo en ese 25 o 30% de economía formal, donde están las grandes empresas, medianas empresas, que están cumpliendo todos los requisitos que manda el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, etcétera. Todo ese 70% de la economía está en la informalidad, inventándose su puesto de trabajo para vender en las calles y en las esquinas estos ricos anticuchos que no sé si los habrás probado si has visitado el Perú, o esta emoliente, que es una bebida espirituosa muy rica que se vende en las calles del Perú. Está el que vende por las calles fruta y va con su triciclo, con su megáfono diciendo vendo frutas frescas y jugosas. Entonces, y en el mercado, en los mercados, las fruteras, los carniceros, todo eso es una economía informal que muchas veces no tributa, que muchas veces no tiene un control y una rigurosidad fiscalizadora de los municipios. El transporte en el Perú, gran parte del transporte es informal. Tú te compras un carro y empiezas a hacer taxi, o te compras una furgoneta y empiezas a trasladar gente de una provincia a otra provincia, de una ciudad a otra ciudad. Y si por ahí te para la policía, le das sus centavos y sigues, ¿no?
Entonces la economía en el Perú es muy informal y el Perú es laborioso, el peruano es trabajador, se levanta antes de las 5 de la mañana a trabajar. ¿Por qué? Porque no tiene horario, pues. No tiene nadie quien lo controla y si no trabaja no come. Eso sustenta la economía en el país. Bueno, bastante desalentador lo que nos está contando, pues bueno, acá nos quieren llevar justamente a ese modelo, ¿no? Y bueno, lo estamos evidenciando lamentablemente porque cada día más gente acá en Argentina está perdiendo el empleo y cada vez más gente se incorpora al sistema de la informalidad, ¿no? Laboral. Wilder, no quería dejar de tocar con usted el tema del puerto de Chancay. ¿Cómo está el tema del puerto de Chancay, ¿no? En un mundo que hoy tiende al nacionalismo con la irrupción de Donald Trump, ¿no? Que se quiere salir de la globalización. Bueno, el puerto de Chancay, desde el punto de vista macro, le ha dado al país efectivamente una solvencia en la imagen del transporte mundial. Creo que la magnitud de la inversión es muy grande y le está dando esa importancia al Perú. El gran tema es que es una inversión china que no integra el desarrollo del país, no integra a los trabajadores peruanos. Hay muy pocos, mínimamente, peruanos trabajando en el puerto de Chancay. Es decir, los que manejan las grandes grúas, los que manejan el gran sistema de cómputo para que los barcos lleguen, todo eso es prácticamente personal chino. Y no están integrándose para el desarrollo, por ejemplo, de la ciudad del puerto. Los chinos son muy cerrados. Claro. Entonces, y ellos están efectivamente aprovechándose de esa parte geopolítica para su comercio internacional, es decir, han acortado varios días el transporte entre la China y el Pacífico, van a desembarcar en Chancay y de ahí se van un poco a Brasil y de ahí se van al resto de Latinoamérica, ¿no? Pero como integración de desarrollo para el Perú es muy poco, o por lo menos no se ve. Y los chinos ya están en el Perú, controlan prácticamente toda la distribución de energía eléctrica en el Perú. En el Perú han comprado las 4 o 5 empresas distribuidoras de energía eléctrica y ahí están. Y también están, fíjate, en las grandes minas peruanas. Y los chinos pues no son muy amigos y respetuosos del medio ambiente. Es decir, a los chinos no le puedes decir, pues no contamines, porque ellos no tienen ningún tipo de reparo. Como muchas de sus empresas no cotizan en las bolsas internacionales, sus acciones no bajan. Porque si tú tienes una mina canadiense que empieza a contaminar, al día siguiente esa mina baja sus acciones en las principales bolsas del mundo. Los chinos no. Entonces están en el Perú y están contaminando. Entonces, claro, el puerto de Chancay, si bien le ha dado un gran prestigio en la globalización y en la imagen del transporte del Perú en el mundo, pero sus beneficios para el desarrollo peruano va a ser, por lo menos hasta el momento, mínimo. Por eso es importante que al sur del Perú, en Corio, pueda entrar otro puerto tan importante que ahí están los americanos tratando de instalarlo y fabricarlo, ¿no? Ojalá se logre eso. Claro. Wilder, para ir cerrando, nos quedan 3 minutos. ¿Cómo están viendo desde Perú a la Argentina y sobre todo al presidente Milei? Bueno, en el Perú, fíjate, hay mucho aprecio. Tú sabes que tenemos una hermandad de muchos años, sí, de mucho cariño desde la época del presidente Belaúnde, cuando ustedes tuvieron el tema de las Malvinas. Y en el Perú sí hemos interiorizado lo que significa la reducción económica del Estado, que fue una gran reforma que hizo Fujimori y vendió todas las empresas públicas, saneó el país económicamente, y le deseamos la mejor de la suerte a todos los argentinos y a Milei, porque claro, en el Perú hemos interiorizado lo que significa una
verdadera reforma liberal, que el Estado no nos esté dando bonos para sobrevivir, que el Estado no nos esté dando subsidios en educación, en salud, no. Aquí los peruanos hemos aprendido a pagar nuestra factura con nuestro propio trabajo y no estar recibiendo dádivas del Estado. Eso lo aprendimos nosotros, por eso en el Perú la política está en crisis, pero la economía no. Y le deseamos a Milei y a todos los argentinos el mejor de las suertes, claro. Quitar toda la ayuda estatal económica cuesta, ¿no? Porque al final alguien termina pagando esa ayuda que se da, ¿no? Así es, Wilder. Bueno, ha sido un gusto hablar con usted. Nos quedamos un poco cortos de tiempo, así que bueno, en otro momento, quizás un poquito antes de las elecciones o después de las elecciones, nos volvamos a contactar. Sergio, yo feliz de la vida de poder dialogar con todos ustedes. Un abrazo enorme y feliz día. No digo el equipo de fútbol que son hinchas para no desvirtuar esta hermosísima y amigable conversación. Bueno, muchísimas gracias, Wilder. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, interesante. una mirada distinta. Una mirada distinta. Bueno, no comparto lo del final porque, bueno, no tuvimos tiempo para seguir desarrollando, pero bueno, la macroeconomía se ve que la tiene ordenada el Perú, pero la microeconomía no le llega a la gente, o sea que sí. Es un debate, ¿no? para más adelante con Wilder. Seguro en otra oportunidad. Con un poquito más de tiempo. Con un poquitito más de tiempo, sí. Bueno, 19:58, hora de cerrar el programa en tiempo y forma como quiere Juan. Y como siempre nos despedimos. Abrazo peronista.